Buenos días. Les damos la bienvenida al webinar Tendencias de Diversidad e Inclusión 2023, Centro de Excelencia en Neurodiversidad en Latinoamérica, presentado por EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy nos acompañan los expertos Héctor Rivera, socio y sponsor del Centro de Excelencia en Neurodiversidad de EY, Anabela Ramírez, Associate Partner y líder del programa, y Peter Ramos, gerente del Centro de Excelencia en Neurodiversidad. Este espacio es para ustedes, por lo que los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas por este medio en el botón del Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos en diferentes momentos de la sección que hemos habilitado para aclararlas. En caso de que no sean resueltas en vivo, les estaremos respondiendo vía correo electrónico. Debido a la facilidad del teletrabajo que ofrece EY, nuestros expertos están desde sus hogares, por lo que les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, les dejo con nuestro experto, Peter Ramos. Buen día, muchísimas gracias Priscila por esa presentación. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que disfruten muchísimo de este espacio. De verdad que les agradecemos acompañarnos el día de hoy. Sin más preámbulo, queremos comenzar a conversar un poco sobre esta temática tan importante como lo son las tendencias de diversidad, equidad e inclusión para este 2023. Bien sabemos que las tendencias en general de diversidad, equidad e inclusión han sido un tema que ha venido ganando muchísimo campo a nivel organizacional, no solamente por un tema de conciencia social, que las empresas se han volcado por empezar a dar muchísimo mayor valor a temas de responsabilidad social corporativa, sino porque hemos empezado a notar como organizaciones que definitivamente el hecho de darle la importancia necesaria a la diversidad, la equidad, la inclusión, no solamente se traduce en un tema de costos para una empresa, sino que se traduce en un tema de beneficios. Esto lo hemos visto en estadísticas como por ejemplo que empresas que se preocupan de verdad por tener programas de diversidad, equidad e inclusión a nivel estándar en su compañía han logrado ventas de hasta un 60% mayor de lo que se espera en un año, mayor retención de personal, pero eso lo iremos conversando un poco más adelante y en forma. Para comenzar un poco con el tipo de tendencias que tenemos para este año, queremos comentarles cuáles son las primordiales, pero vamos a hacer principalmente foco en el tema de neurodiversidad. Para empezar, lo que es expresión de género ha sido una de las tendencias más importantes para este 2023. Hemos visto cómo el tema de la diversidad sexual ha venido ganando cancha en los últimos años a nivel organizacional. Sin embargo, ya no solamente estamos tratando el tema de la orientación sexual propiamente, ¿verdad? Dar esa importancia, ese valor y reconocimiento a las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heteronormativa, sino que estamos pasando también a empezar a reconocer la importancia de la expresión de género que puede tener una persona y que eso no llegue a vulnerar o que no la llegue a ser sujeto de discriminación en ningún ámbito. Esta es una de las tendencias más amplias que tenemos para este 2023, junto con lo que es la fuerza laboral multigeneracional. Es bien sabido que definitivamente esta etapa, ¿verdad? Donde ahora las personas entran a laborar muy jóvenes. Ya tenemos personas en compañías ingresando desde los 19 años que conviven con personas que tienen más de 40 años de trabajar en una empresa. Se ha vuelto una constante. Las empresas están empezando a reconocer que hay una necesidad inminente de empezar a trabajar estas brechas generacionales tan grandes que se están presentando dentro de su fuerza laboral. Entonces, es otra de las tendencias muy grandes que tenemos para este año. El tema de la contratación inclusiva es otra de las tendencias fuertes, sobre todo la inclusión de personas con discapacidad. Desde el año 2021-2022 es una tendencia que ha venido creciendo muchísimo porque se ha empezado a notar que es un pool de talento que estaba muy subvalorado, ¿verdad? En muchas ocasiones, muchas compañías no estaban dando oportunidad a personas con discapacidad de ingresar a sus filas y esto no estaba permitiendo realmente aprovechar un pool de talento muy grande que tenemos fuera de las organizaciones
que muchísimos son profesionales, ¿verdad? Y que no necesariamente están encontrando un nicho laboral donde se puedan desarrollar y desempeñar a plenitud. Entonces, es otra de las tendencias grandes que tenemos para este año. Pero de lo que queremos conversar el día de hoy y que para nosotros es una de las tendencias que ha venido ganando mayor terreno a nivel organizacional y a lo largo de estos últimos años, es el tema de salud mental y neurodiversidad. El tema de neurodiversidad sabemos que es muy poco conocido, por lo menos a nivel de Latinoamérica. Sabemos que el concepto recientemente está empezando a surgir y está empezando a ser conocido por algunas personas. Sin embargo, a nivel global, es una de las tendencias más grandes y las que está tomando más fuerza a nivel organizacional. Para quienes no conocen el concepto propiamente, cuando hablamos de neurodiversidad, nos referimos a esas variaciones neurológicas que se presentan y que el concepto como tal considera que es algo esperable. ¿Qué queremos decir con esto? La neurodiversidad saca un poco el molde, ¿verdad? De esta concepción que hemos tenido a lo largo de los años de que esas condiciones distintas son patológicas. Estamos hablando, por ejemplo, del espectro del autismo, estamos hablando de atención divergente, de bipolaridad, de ansiedad generalizada, de dislexia, de disortografía. Son condiciones que en general bajo este modelo de esta concepción de neurodiversidad, se entiende que son condiciones que si bien la persona requiere un apoyo, no son enfermedades, ¿verdad? No deben de tratarse como esta conceptualización de es algo que tenemos que cambiar, es algo que tenemos que corregir, sino por el contrario, es una diferencia natural esperable dentro de lo que es la evolución humana, ¿verdad? Y al mismo tiempo reconocer que estas diferencias también tienen un valor. Esta es la concepción de la neurodiversidad. Ha sido uno de los temas más sonados en los últimos años, sobre todo a nivel de Estados Unidos, Inglaterra, donde hay muchísimos avances en este paradigma propiamente. Y hoy queremos venir a conversarles un poquito sobre esta temática, ¿verdad? Queremos que puedan conocer un poco más a fondo de qué se trata, si esto realmente puede llegar a implementarse en una organización, si tiene algún beneficio para alguna organización como tal. Pero más allá de eso, creo que es esencial y primordial empezar con algunos datos que podrían darles una luz sobre por qué esto realmente se ha vuelto una tendencia a nivel global. Para eso tenemos, o le doy el pase a mi estimado colega Héctor Rivera, que nos va a comentar un poco más al respecto. Hola, Peter. Sí, efectivamente. Como hablábamos anteriormente, lo que hemos notado relacionado a este tipo de talento es que no es tan diferente o tan escaso como pareciera. De hecho, las investigaciones que tenemos como firma y en colaboración con otras autoridades en el tema, nos dicen que actualmente más del 20% de la población tiene algún tipo de neurodiversidad, ya sea que está identificada o diagnosticada formalmente o que no lo está, que la persona lo sienta, lo reconozca o lo admita o que no. Ciertamente en nuestros grupos familiares, sociales, profesionales, etcétera, el 20% de nosotros tiene algún tipo de neurodiversidad en algún tipo de grado. Por lo tanto, es súper importante poner atención en esto, pero más que todo, darle la relevancia desde un punto de vista de cómo podemos apoyar, cómo podemos potenciar ese talento, cómo damos una oportunidad para que sean exitosos en sus vidas, en sus carreras profesionales, en sus estudios, etcétera. Y haciendo eso hay mucho beneficio que vamos a ver más adelante. Con todo y el beneficio que esto representa para nosotros como seres humanos, como organización, como firma, como sociedad, etcétera, el 80% de estas personas actualmente no logra cumplir sus objetivos, no logra conseguir un empleo, no logra terminar una carrera, aunque tienen el talento de sobra para lograrlo.
Y debido a esto, también hemos notado que mucho de este talento tiene un tema con cómo lo estamos incorporando, cómo lo estamos adaptando a nuestras organizaciones, ¿no? Y cuando se hace el efecto inverso, que es decir, que lo logramos incorporar, que lo logramos entender, que lo logramos adaptar y hacer productivo, el factor de retención de este talento aumenta grandemente y hemos visto que más del 90% de los chicos o chicas que empiezan una carrera debidamente apoyados o que entran a una compañía con el apoyo requerido se quedan. 90% suena bajo, pero en los actuales estándares es un porcentaje de retención más alto. De hecho, si lo consideran, es un porcentaje mayor del número de personas neurotípicas que se gradúan o que permanecen en una organización más de 2 o 3 años. ¿Podemos pasar a la siguiente, Peter? Ahora, ¿qué representa esto realmente para las organizaciones, para las universidades, para las compañías? Lo primero y más importante es que hay una mayor colaboración de equipo. Lo que nosotros hemos notado es que cuando los chicos o los chicos que son parte de una corporación ven que ella está abierta a este tipo de talento, se involucran, quieren participar, quieren apoyar, quieren ser parte del programa, del éxito, y eso logra una mejor colaboración o un mejor trabajo en equipo. Como ya habíamos hablado, aumenta la retención porcentualmente en un 19%, y no solo eso, sino que aumenta también la capacidad que tenemos para atraer talento. Hoy en día, en lo que Peter les comentaba de la multigeneración, una de las principales cosas que hacen atractivas a las compañías es la apertura a la diversidad y específicamente a la neurodiversidad, porque no es ningún secreto que todos conocemos a alguien que tiene algún tipo de neurodiversidad y vemos lo que les cuesta. En cambio, cuando vemos que estas personas reciben el apoyo de nuestras compañías, nos hace sentirnos mejor con nuestra compañía, con nuestro propósito dentro de la compañía que conecta con el propósito de la compañía desde un punto de vista social, humano, etc. Luego, la otra cosa que hemos visto es que al tener equipos neurodiversos, también aumentan nuestras posibilidades de ser exitosos en el mercado, independientemente del producto o del servicio que nuestra compañía genera. ¿Por qué? Porque los mismos clientes hoy en día están más atentos, están más anuentes a consumir productos o servicios que vienen de compañías socialmente responsables que incluyen programas neurodiversos. Ahora, esto a su vez, ¿qué representa para los resultados, el bottom line de la compañía? Desde el punto de vista de recursos humanos, como les había mencionado, mejora nuestra capacidad para atraer y retener talento. Incrementa nuestro crecimiento, principalmente en cuanto a las ventas, y hemos visto, por increíble que parezca, que esto también tiene un beneficio en nuestro margen al lograr que la mayor venta esté asociada a mayor rentabilidad. Pasemos al siguiente slide, Peter. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Quiénes fueron los propulsores? ¿Quiénes fueron los padres? ¿Cómo EY se involucró en el proceso de tener equipos neurodiversos? Bueno, aproximadamente hace unos 7, 8 años, trabajando en colaboración con algunos de nuestros principales socios comerciales o clientes, entre los cuales están compañías muy conocidas o renombradas como Alphabet, como Beta, como Amazon, etcétera, empezamos a ver que muchos de los problemas más complejos que requerían un nivel de atención al detalle o un conocimiento técnico muy profundo o muy desarrollado, se estaba logrando a través de talento neurodivergente. El talento neurodivergente, entre todos sus beneficios, tiene un tema especial con el foco. Es un equipo, es un talento que logra un nivel de concentración o foco muy alto, lo cual les permite resolver problemas técnicos más complejos. Y no solo eso, que lo resuelven no tanto por la complejidad técnica, sino parados desde un punto de pensamiento distinto, diverso,
diferente al que los equipos neurotípicos tenían. Y solo ya estar planteado en el problema con una concepción diferente daba posibilidad a plantear o proponer soluciones diferentes. Y si eso lo suman al conocimiento técnico y al foco, pues ahí es donde la magia empezó a pasar. Empezamos a trabajar mucho en colaboración con estas compañías al punto de que decidimos que necesitábamos crear nuestro propio centro de neurodiversidad. El primero nació en Filadelfia por ahí del 2016 y después de varios ensayos con pruebas exitosas que dieron éxitos y errores, logramos tener el primer equipo ya implementado, dando resultados aproximadamente 6 meses después. Y eso fue la primera semillita. Después de Filadelfia siguió Chicago, Dallas, Nashville en Estados Unidos y eventualmente esto creció hacia Europa, empezando por Polonia, España, Asia, y en paralelo a eso, no muy lejos de eso, realmente en un asiento de segunda fila, empezó EY Centroamérica. Nosotros en Costa Rica particularmente ya tenemos varios años con este programa. Tuvo sus retos, pero hoy en día ya está funcionando. Ya tenemos un grupo de chicos que da resultados, que da valor, que como les dije piensa diferente, se compromete, que se ha quedado con nosotros todo este tiempo, sigue aprendiendo, quiere crecer, etcétera, como les vamos a contar más a detalle. Y para contarles un poquitín más de cómo lo hemos hecho, cómo podríamos apoyarlos, los dejo con mi compañera Anabela. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les ha comentado Peter y Héctor, ¿verdad? Esto se convirtió en una iniciativa, ¿verdad? Donde hemos seguido una metodología y consideramos que es una metodología que podemos ayudarle a cada uno de ustedes a implementar en sus organizaciones para poder tener los resultados que nosotros hemos tenido hasta ahora. Entonces, para iniciar, lo que nosotros hicimos fue un diagnóstico de cómo estaba nuestra organización, si nuestra organización estaba preparada para poder incorporar a un equipo, ¿verdad? Con estas condiciones. Entonces, cuando ya obtuvimos ese diagnóstico y supimos dónde estábamos, decidimos, ¿verdad? Si necesitábamos hacer una transformación de la cultura organizacional o no. ¿Verdad? Entonces eso es muy importante porque para que esto sea o logremos una buena adaptación, necesitamos entender y saber que nuestra organización cuenta con programas fuertes de diversidad, de equidad e inclusión o de responsabilidad social o la conexión de ambas. Y lo más importante es que la organización se siente identificada con los objetivos que se plantean estas iniciativas, ¿verdad? Eso es un aspecto muy importante que consideramos que las empresas deben de tener para poder adoptar una iniciativa como esta. Déjame un segundo que tengo aquí un cuadrito. Otro aspecto muy importante que tal vez no lo pusimos aquí, pero necesitamos entender y tener en cuenta es los aspectos legales que se deben de tomar en cuenta para poder contratar, ¿verdad? A estas personas dependiendo del país, dependiendo de la región, ¿verdad? Todos los países tienen sus diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces necesitamos entender cuáles son los requisitos para poder postear el perfil laboral que andamos buscando, ¿verdad? ¿Qué palabras podemos usar, qué palabras no podemos usar, qué podemos incluir en estos posteos o qué no, qué podemos subir a las redes sociales y qué no? Luego está todo el proceso de reclutamiento y selección, ¿verdad? Necesitamos preparar al talento que nos va a apoyar en todo el proceso de reclutamiento, que sepan cómo hacer unas entrevistas, que sepan cómo es que necesitamos conversar con estos muchachos, cuáles son las herramientas necesarias para que estas personas puedan hacer entrevistas de calidad, ¿verdad? Y podamos tomar decisiones basadas, ¿verdad? En condiciones donde ellos se sientan con toda la libertad, con toda la confianza para ser ellos mismos.
Bueno, toda la parte de contratación inclusiva, ¿verdad? Aquí nosotros, como decía Peter anteriormente, hay muchas neurodiversidades, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo lo que eso conlleva, no solo las personas que están dentro del espectro autismo, ¿verdad? Ahí tenemos que contemplar todas las otras neurodiversidades, ¿verdad? Para poder decir que es un centro de neurodiversidad y no solo enfocarnos en una de las condiciones. Otro punto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es qué necesidades o qué condiciones necesitan estas personas para poder desarrollar sus funciones de una manera buena, ¿verdad? Entonces, si una persona necesita tener un ambiente con una luz específica, con sonidos, ¿verdad? Que no sean muy fuertes, que no sea de alto tránsito, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta porque si queremos que esto sea exitoso necesitamos darles las condiciones necesarias para que ellos se puedan desarrollar tranquilos, ¿verdad? Que si hay una crisis, que el personal que está trabajando con ellos, que los está liderando, como en este caso Peter, que es el gerente del centro, pueda atenderlos, pueda guiarlos, ¿verdad? Y pueda desarrollar las técnicas para poder ayudarles a sobrepasar esa crisis. Otro punto muy importante es no solo en este caso Peter, que es el gerente, sino los demás líderes de la organización, los demás equipos de la organización que van a trabajar de cerca con ellos, tienen que estar preparados, necesitan conocer sobre el tema para poder actuar, conversar de una manera adecuada, ¿verdad? Y que ellos se sientan nuevamente en un ambiente de confianza. Creo que aquí es muy importante que los chicos del centro, que las personas neurodiversas que vayamos a integrar en nuestra organización, sientan la confianza de que se les va a tener todas las consideraciones necesarias para que ellos estén tranquilos, ¿verdad? Que ellos sepan que pueden desarrollarse o interactuar como son ellos, sin miedo a que sean rechazados, a que sean agredidos, a que sean juzgados, ¿verdad? La confianza y la seguridad que nosotros podemos darles a la hora de trabajar con ellos es primordial. ¿Okay? Y el último paso que nosotros consideramos que es muy importante es medir, ¿verdad? ¿Qué medimos? Medimos cuál es el progreso de adaptación de estas personas a la organización, en qué medida están ayudando ellos a los diferentes equipos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor agregado? Porque estamos totalmente seguros de que estas personas tienen tanta capacidad, tanto poder de pensar diferente, que el valor agregado que le dan a los diferentes equipos es muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos medir, ¿verdad? Esos pasos, esos éxitos que vamos teniendo en la organización y en los equipos a los que estamos apoyando, ¿verdad? Eso es uno. Y también al inicio del programa nosotros nos tenemos que establecer los objetivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ok, mi centro de neurodiversidad va a ser de 10 personas, ok, lo logré, ¿en cuánto tiempo lo logré? Si lo logré, ¿por qué he hecho bien, ¿verdad? Para lograrlo, ¿qué necesito para seguir creciendo? Y todos estos temas que también es muy importante llevarlos, traquearlos, ¿verdad? Para poder medir el éxito. Ok. ¿Cuáles son los modelos de implementación? ¿Cómo podemos nosotros incorporar a este tipo de personas o de centros dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra organización? Lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? A nivel global y lo que nosotros estamos proponiendo son 4 formas de incorporar los centros de excelencia, y uno de ellos es tener un centro de excelencia tercerizado.
Esto significa que las personas que forman parte del centro de excelencia no son empleados directos de la empresa, sino son centros de excelencia conformados por personas que no son empleados directos de la compañía, sino que son manejados, en este caso, por EY, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los encargados de darle toda la formación, de darle los entrenamientos, el plan de carrera, ¿verdad? Pero están dándole servicios al cliente, ¿verdad? Dándole servicios a las organizaciones en diferentes tareas que la organización decida. El otro es que la organización cree su centro de excelencia interno, ¿verdad? Nosotros les estaríamos apoyando en todo el proceso para poder establecer el centro de excelencia dentro de su organización. Les estaríamos ayudando a identificar la condición actual de la empresa, ¿verdad? Hacer todo el análisis legal que les comentaba anteriormente, en todo el proceso y reclutamiento, en la selección de candidatos, ¿verdad? A medir, ¿verdad? Todos esos objetivos que se plantean al inicio hasta que ya el centro esté estable y pueda ejecutar y desarrollarse por sí solo dentro de la organización. Otro modelo es el híbrido, que es una combinación de los dos anteriores, donde el centro de excelencia de la compañía esté conformado por personas por terceros, ¿verdad? Por contratistas y también por empleados directos de la compañía. Y el último modelo de implementación es que para iniciativas específicas de la compañía se contraten la prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una iniciativa o un proyecto en un área específica, no sé, que les digo yo, que hay que hacer un estudio de mercado, ¿verdad? Y necesitan personas que les ayude a ejecutar ese estudio de mercado y quieren incorporar a personas neurodiversas, nosotros como EY podríamos apoyarles asignándoles recursos de nuestro centro de excelencia de personas neurodiversas para que los ayuden a ejecutar este proyecto por horas, por semanas, por un tiempo definido e indefinido, ¿verdad? Ese es el otro modelo que estamos proponiendo. Lo hemos probado, la verdad es que en todos hemos tenido bastante éxito. Como les mencionaba, creo que Peter inicialmente, ahora, ¿verdad? Las organizaciones quieren, ¿verdad? Quieren ser responsables con la sociedad e incorporar a este tipo de personas en la organización, porque poco a poco se han dado cuenta de todo el valor que les puede generar tener personas que se salgan de la caja, que piensen diferente, ¿verdad? Y que puedan agregar valor a las diferentes actividades y objetivos que tengan en la compañía. Muchas gracias, Ana. Yo creo que tocaste un punto sumamente importante, ¿verdad? Que es algo de lo que no habíamos conversado hasta el momento, porque hemos visto muchas cifras, hemos visto muchos números sobre retención de personal, sobre cómo realmente esto se traduce en beneficios para las empresas, pero un beneficio específico que no hemos conversado hasta el momento es justamente ese valor agregado que tiene las perspectivas distintas, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta que poder tener una perspectiva diferente a lo habitual es lo que nos lleva o lo que genera la innovación, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales en los que hemos basado este modelo en EY y que ha sido uno de los resultados más exitosos, al menos desde mi perspectiva personal, justamente este tema de cómo las personas pueden llegar a ser tan innovadoras por esa perspectiva diferente que tienen. Parte de las cifras que no compartimos con ustedes, pero o sea, que no compartimos anteriormente con ustedes, pero que igual queríamos que se lleven el día de hoy, es, por ejemplo,
que las chicas y los chicos de los distintos centros de neurodiversidad que tenemos a nivel global, porque no solamente tenemos en Estados Unidos, en Costa Rica, tenemos en la India, tenemos en Polonia, tenemos en España, tenemos en Canadá. Uno de los principales resultados ha sido que muchas de las chicas y los chicos han empezado a trabajar directamente en automatización de procesos. Y con esa capacidad tan distintiva que tienen de poder ver otra perspectiva, otro lado, ¿verdad? De lo que se ve habitualmente, se ha logrado hasta la fecha más de 3 millones de horas ahorradas en procesos de automatización. Eso yo creo que es algo indiscutible, que definitivamente es un éxito para una empresa. Poder tener 3 millones de horas ahorradas significa un ahorro enorme en horas de personal, ¿verdad? Porque ya está trabajando un robot o un bot que está haciendo lo que están necesitando en ese sentido. Entonces, creo que definitivamente estamos a las puertas de un proyecto o de una iniciativa que está llena de ventajas en todos los aspectos. Otro punto de lo que queríamos conversar son los retos regionales que hemos tenido. Aquí Anabela les va a comentar o les va a seguir comentando un poquito más al respecto. Bueno, no, básicamente son dos retos bastante grandes que hemos visto y uno es el desconocimiento del tema, ¿verdad? Las personas no están tan al tanto de qué involucra, ¿verdad? La neurodiversidad. Lo han relacionado mucho solo con el tema relacionado al espectro autismo. Sin embargo, como les mencionábamos anteriormente, son muchas las neurodiversidades que existen, ¿verdad? Y que pueden ser consideradas dentro de estas iniciativas. Me parece que Héctor también les comentaba que hay personas que ya trabajan, ¿verdad? Dentro de la organización, que son neurodiversas y que tienen miedo de decir, tengo esta condición, ¿verdad? Y a veces tienen problemas emocionales, inclusive de salud, porque no son tratados de la forma en que deberían de ser tratados dentro de una organización. No se les dan las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse de la mejor forma y puedan explotar, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, todas sus capacidades. Eso es uno de los retos, ¿verdad? Que hemos tratado por medio de este tipo de webinars, por medio de charlas, reuniones con diferentes personas, participaciones en diferentes foros, ¿verdad? Dar a conocer que si nosotros manejamos de una forma adecuada estas condiciones, las personas pueden brillar más de lo que brillan ahora. Y bueno, el otro reto es qué más podemos hacer para liderar el cambio y que todas las organizaciones tengan este tema presente, ¿verdad? Y que puedan ver todas las ventajas que esto representa. Nosotros queremos ser referentes en la temática, ¿verdad? Dándoles todos estos conocimientos, todos nuestros aprendizajes, ¿verdad? Al ser pioneros en la región con estas iniciativas, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Para poder ir abriendo aún más, ¿verdad? Este camino para que todas las organizaciones sean parte de este cambio. Ok, de mi lado le doy el paso a Peter nuevamente. Muchas gracias, Ana. Justamente sobre este último punto que comentabas, en particular para mí, este reto de liderar el cambio, de poder ser pioneros, ¿verdad? En esta temática, ha representado incluso un honor, ¿verdad? Para ello queremos compartir un poquito con ustedes. Este año tuvimos el privilegio de recibir un reconocimiento por parte del Foro Económico Mundial como reconociendo a los centros de excelencia en neurodiversidad a nivel global como una iniciativa faro.
¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué significa realmente este reconocimiento? Significa o representa que EY definitivamente ha venido trabajando de manera correcta, ¿verdad? Este tema al punto que este reconocimiento nos da la potestad, por así decirlo, de ubicarnos como líderes en esta temática a nivel global, de poder brindar un apoyo, de poder brindar un servicio a otras compañías en que puedan implementar los centros de excelencia en neurodiversidad, contando con el respaldo de una empresa que definitivamente ha tenido un camino recorrido ya en el tema, con resultados favorables y que efectivamente las personas que se han visto implicadas en el proceso, sobre todo las personas neurodivergentes, ¿verdad? Han pasado por un proceso transformativo y de inclusión real en la compañía. Yo creo que al final de cuentas eso es parte de lo más importante que nosotros queremos dar a conocer con el mensaje que tenemos para ustedes el día de hoy, ¿verdad? Em, y con esto quiero tal vez comenzar un poquito el tema de las reflexiones. Yo sé que esta temática puede generar mucho temor, ¿verdad? En muchas organizaciones, en muchos líderes, porque pueden venir y decir, puchica, pero es que yo cómo voy a trabajar con personas dentro del espectro autista, yo cómo voy a trabajar con una persona disléxica, yo cómo voy a trabajar con una persona con lo que se conoce popularmente como déficit atencional o lo que nosotros llamamos atención divergente. Yo, parte de las reflexiones que quiero que se lleven el día de hoy es que ustedes en sus organizaciones ya trabajan con estas personas, ¿verdad? O sea, uno de los datos más importantes que nos llevamos el día de hoy es que 20% de la población mundial tiene alguna condición de neurodivergencia, entonces no es que esta temática nos pueda hacer ajena completamente en sus organizaciones. Hay personas neurodivergentes, ya sea que sepan, ¿verdad?, que estén diagnosticadas o que no lo estén, como bien lo decía Héctor al principio, pero definitivamente es una realidad a la que no podemos estar ajenos, ¿verdad? No es, y sobre todo porque no es algo que sea visible en la mayoría de las ocasiones. Porque, por ejemplo, si hablamos con una persona que es síndrome de Down, que entra dentro de las neurodivergencias, hay algo visible ahí, pero en la mayoría de las neurodivergencias no. O sea, es algo que no podemos ver, que no podemos tener presente que está ahí si la persona no nos dice algo o no habla al respecto con nosotros. Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos que empezar a, a tener, ¿verdad? Como para reflexionar un poco y dejarnos de este pequeño webinar, es justamente el hecho de, ok, esto es una temática que definitivamente no me puede ser ajena. En mi compañía tiene que haber personas neurodivergentes. Aquí lo que hay que empezar a pensar es cómo vamos a incluir a estas personas o cómo vamos a generar un espacio inclusivo para que estas personas se puedan desarrollar a plenitud en una organización. Ana, ¿alguna reflexión particular que te gustaría brindar? Yo quisiera reforzar lo que mencionaba anteriormente, lo que hay que, o lo que necesitamos demostrar siempre a estas personas es seguridad y confianza de que ellos pueden ser parte de una organización, que pueden dar valor agregado, ¿verdad? Porque lo que hemos visto es que también siempre han sido como excluidos, ¿verdad? Entonces ellos mismos sienten que no pueden, ¿verdad? Que no tienen la capacidad para formar parte de un equipo. Y lo que nosotros hemos notado es que tienen toda la capacidad, que se adaptan fácilmente y que lo único que necesitan es el apoyo, ¿verdad? Sentirse apoyados y que tienen un espacio para ser libres y poder trabajar bajo las condiciones que ellos necesitan. Entonces, que nosotros como organización, que ustedes como organización, como líderes, como compañeros, les den ese espacio, ¿verdad? Para que puedan, esa confianza, esa seguridad, para que ellos puedan actuar, ¿verdad? Con sus diferentes condiciones, y lo más importante es que ustedes los puedan entender y los puedan acompañar
Entonces, eso es lo que más a mí me ha quedado de todo este proceso, ¿verdad? Esa satisfacción de poder sentir que ellos mismos han cambiado una visión, ¿verdad? O un sentimiento que traen probablemente desde pequeños, que desde la escuela probablemente los han excluido, ¿verdad? O que no se han sentido como parte de un... Y ahora que lleguen a una empresa donde se sientan parte de, ¿verdad? Eso es muy, muy bonito, ¿verdad? Ellos, o lo digo, ¿verdad? Por experiencia, porque el equipo nos lo ha transmitido, se sienten bien, se sienten que son una persona valorada y que el conocimiento y el valor que ellos dan es valorado en cada una de las actividades, ejercicios, entrenamientos, en todo lo que ellos participan. Entonces, se los dejo porque me encantaría que cada uno de ustedes pueda vivir esta experiencia. Muchas gracias, Ana. Mi estimado Héctor. De mi lado, Peter, construyendo sobre lo que dijo Anabela, la verdad que es muy lindo, es muy gratificante ver cómo el equipo logra dar resultados, ¿no? No solo es ser parte de una organización, no solo es integrarse, no solo es adaptarse. Ya hemos hablado que ellos tienen esa capacidad de hacerlo, sobre todo ellos llegan con una mentalidad de ser exitosos, ¿no? Y llegan buscando esa oportunidad y alguien que los quiera acompañar en el proceso. Y lo que nosotros hemos visto es que si uno hace eso, si uno se sienta junto a ellos, les explica, les entiende, les cuenta el por qué, el para qué, el qué es lo importante, qué es lo que se tiene que lograr, cuál es el problema que se tiene que resolver, etcétera, ellos toman eso como una misión, toman eso como un objetivo, se comprometen internamente y con el equipo a lograrlo y es increíble los resultados que pueden dar. Eso es lo que hemos visto una y otra vez con diferentes situaciones de diferente nivel de complejidad eh, ante proyectos o clientes o problemas que resolver, no arrugan la cara, más bien quieren que los involucres, quieren ser parte del problema, digo, de la solución, no del problema, y sobre todo hacerlo en equipo. Les encanta trabajar en equipo, no solo con otras personas neurodiversas, sino aprender qué se tiene que hacer para trabajar con las personas neurotípicas y demostrar que no importa si eres neurotípico o neurodiverso, mientras seas parte de un equipo que tiene un objetivo claro, son capaces de aportar y traer el resultado a casa. Muchísimas gracias, mi estimado. Nosotros, antes de pasar propiamente a responder las dudas y consultas que puedan tener, queríamos compartir con ustedes esta pequeña fotografía. Yo creo que no es lo mismo venir y conversar un poco con ustedes sobre la temática y conversar de que tenemos personas neurodivergentes en Iguay, de que tenemos un equipo, ¿verdad?, de neurodiversidad, a ponerle rostro, ¿verdad? Y que puedan conocer que estas personas forman parte de nuestra cotidianidad y que definitivamente este tipo de iniciativas son posibles. Entonces, de verdad que les agradecemos muchísimo el espacio. Quedamos con ustedes para poder atender las dudas y consultas que tengan. En este caso, le doy el pase a Priscila, que nos va a colaborar un poco con esta temática. Gracias, Peter, y muchísimas gracias a los tres por las intervenciones. Vamos a pasar a la parte de preguntas y les cuento la primera. Nos dicen qué estrategias o tácticas específicas han utilizado en cuanto a la educación y sensibilización para el resto de la población de la organización. Bueno, si gustan, la puedo responder yo. En este caso, nos hemos decantado muchísimo por, en la parte de transformación de la cultura organizacional, ¿verdad? Por entrenamientos. Básicamente, poder dar a conocer más sobre la temática, diferentes tipos de entrenamientos, ¿verdad? Donde ya no solamente se hable como
de algún tipo de neurodivergencia en particular, sino cómo trabajar con personas neurodivergentes. Creo que ha sido también clave para que este programa sea exitoso, pero más allá de eso, ¿verdad? Más allá como de las estrategias específicas, yo creo que el continuar eh, generando estos espacios donde las personas puedan conocer, puedan preguntar sobre la temática de neurodiversidad, es lo que ha hecho que esto se sostenga en el tiempo, ¿verdad? Y que podamos ser un ejemplo para otras compañías en este camino, porque definitivamente, primero, no es una temática sencilla, segundo, no es una temática de la que haya mucha información, sobre todo en español, y tercero, más que nada, el temor que mucha gente tiene, ¿verdad? De poder trabajar con personas neurodivergentes, solamente se rompe con la educación, ¿verdad? Solamente se rompe dejando atrás la ignorancia en el tema. Entonces, creo que más allá de las estrategias, la continuidad en este proceso educativo sobre la temática es lo que ha tenido más valor para nosotros. Pues para complementar, lo hemos visto como un proceso y por etapas, ¿verdad? Hemos hecho entrenamientos bastante teóricos, por decirlo de alguna forma, a la organización completa, a la población completa, pero también hemos ido detallando más, entrando en mucho más detalle con las personas que directamente van a trabajar con estas personas, ¿verdad? Para que puedan tener en cuenta más factores, ¿verdad? Para poder, como les mencionaba antes, darle las condiciones y el ambiente necesario para que la persona se desarrolle de la mejor forma. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que no podemos pretender que 1000 personas tengan o adquieran el conocimiento que se requiere con 2 entrenamientos, sino que lo hemos hecho como por fases y con diferentes niveles de detalle. Muchas gracias a ambos. Paso para la siguiente pregunta. Nos dice, quisiera escuchar mejores prácticas que implementan para capturar el talento neurodivergente. Ok, si quiere, yo la contesto. Vamos a ver, ha sido todo un proceso, ¿verdad? De aprendizaje, porque es la primera vez que se hace en Costa Rica. Entonces, lo que hicimos fue tener conversaciones y acercamientos con diferentes fundaciones especialistas en la neurodiversidad, en fundaciones que manejan y trabajan con este tipo de personas para que nos ayudaran a identificar los perfiles, ¿verdad?, que se adaptaban a nuestros requerimientos, con las universidades también, ¿verdad?, con la Universidad de Costa Rica, con el tecnológico, estuvimos conversando con ellos y ellos también tenían un programa, ¿verdad?, donde le daban como una educación especializada. Entonces ellos también nos ayudaron a compartir currículums de las personas que entraban o tenían algún tipo de neurodiversidad. Nosotros también hicimos un proceso de reclutamiento, ¿verdad?, que duraba 2 días, donde hicimos diferentes pruebas, diferentes juegos, diferentes dinámicas para poder definir si era una persona que se podía adaptar al giro del negocio. También fue muy detallado el posteo de la vacante en las redes sociales, ¿verdad?, donde especificábamos cuáles eran los perfiles, cuál era el background académico, cuál era los skills específicos que buscábamos. Entonces sí, nos llegaron bastantes currículums donde pudimos empezar a identificar y entrevistar. El proceso de entrevistas también, ¿verdad?, fue bastante detallado. Se pasa por 2 entrevistas y después estos 2 días de actividades y ejercicios para poder definir cuáles son esos skills, ¿verdad?, que tienen las personas para poder ser parte de la organización. Pero sí, creo que lo más importante fue el apoyo que recibimos de las diferentes fundaciones y universidades
para contar, ¿verdad?, sobre la iniciativa y que los chicos aplicaran al puesto, a la pasantía, porque iniciamos con una pasantía. Y si me permiten complementar sobre lo que dijo Anabela, yo les diría que todo empieza por entender y darnos cuenta que somos una humanidad neurodivergente donde todos compartimos esta situación, ¿no? Entonces, más allá de los detalles que les compartía Ana, todo empieza con ese mindset de saber que el talento está ahí, que lo podemos conseguir, que hay muchas instituciones, formas, organizaciones de así hacerlo y de que si seguimos el proceso correcto, vamos a poder incorporarlos a nuestras organizaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos son 3 preguntas en uno, entonces vamos una por una. La primera nos dicen, ¿tendrán alguna referencia para conocer más sobre los tipos de neurodivergencia que existen? Bueno, me permiten contestar esta pregunta. Tipos de neurodivergencias, hay muchísimos, todavía sigue habiendo debate a nivel global porque esta temática es muy nueva, el concepto de neurodiversidad nació a mediados de la década de los 90, o sea, realmente tiene muy poquito tiempo de estar instaurado, ¿verdad? Como tal. Entonces, todos los días sobre esta temática se viene aprendiendo un poco más. Hay especialistas y expertos que todavía no terminan de estar de acuerdo en qué se puede considerar una neurodivergencia y qué no. Entonces, mi recomendación siempre es buscar información. Yo sé que hay muy poca, la mayoría desgraciadamente está en inglés, pero por ahora no tenemos como un repositorio como tal, ¿verdad? Información donde podamos decir, aquí pueden acudir a revisar esta información sobre estos tipos de neurodivergencia y demás, justamente por lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Nosotros no podemos establecer como compañía qué es una neurodivergencia o no, nos guiamos por lo que la mayoría de los expertos dicen, ¿verdad? Pero eso sí nos ha permitido ir creando información que sí puede servir como base, ¿verdad? Para referencia de ustedes, esa información la pueden encontrar en la página de EY de Costa Rica propiamente. Ya tenemos un sitio donde sí hay un poquito de información sobre neurodiversidad, pero principalmente es buscar, porque esta temática es demasiado nueva y sí cuesta un poco, digamos, como estar al día, ¿verdad? Con el tema. Gracias. Bueno, la segunda parte ya la contestamos, que tenía que ver cómo sensibilizar a las personas, a las personas que trabajan con personas neurodivergentes. Entonces paso a la tercera, que dice, ¿qué sucede cuando una persona sospecha de una neurodivergencia dentro del centro de trabajo? Dentro del centro de neurodiversidad, ¿tenemos algún tipo de apoyo para ellos? A ver, eso es súper complicado porque es un tema muy personal, ¿verdad? Mi recomendación siempre es que si alguien tiene una sospecha de que puede ser una persona neurodivergente, debe acudir a un especialista en diagnóstico, porque no hay nadie más que pueda decirle a la persona si realmente es neurodivergente o no, ¿verdad? En este caso nosotros sí somos como muy estrictos en que para poder tener ese conocimiento de si una persona es neurodivergente o no, lo ideal es que acuda a un especialista porque nosotros no contamos con las herramientas para poder decir o diagnosticar a alguien en particular, ¿verdad? Desgraciadamente eso es algo que es una de las limitaciones más grandes que tenemos a nivel de Latinoamérica. Sabemos que no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? A poder acudir con un especialista en la temática. Esperemos que eso vaya cambiando con el tiempo, pero sí es un poquito complejo. Lo ideal es que siempre la persona pueda acudir directamente, porque para poder saber si sí o si no, hay que pasar por toda una serie de pruebas diagnósticas y demás. Entonces, no es tan sencillo como de sentarse con la persona y hablar y saber si sí o si no, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que esa es la mejor recomendación que les podemos brindar. Yo lo que agregaría a lo que dijo Peter es de que también es muy importante tener una cultura dentro de la empresa muy abierta, muy transparente, donde las personas sientan la confianza de poderse acercar con sus líderes o con recursos humanos, saber que van a ser escuchados y comprendidos
y direccionados de la mejor forma para manejar su caso, ¿no? Y una vez que se tiene el diagnóstico profesional, como dice Peter, entonces sí, por lo menos dentro de Iguay contamos con una red de apoyo para todas estas personas, donde los adoptamos, donde los apoyamos, les entrenamos en cómo manejar su situación, los incorporamos a los equipos, les damos todo el mentoring, el coaching necesario para que encuentren realmente la mejor forma de manejar su situación. Y en paralelo a eso, el resto de la organización y el resto del equipo que interactúa con estas personas, como bien lo dijo Anabela, tienen que estar debidamente entrenados para poder manejar este tipo de situaciones. Cuando esas cosas se dan, realmente es cuando los equipos y las personas empiezan a brillar, que es lo que se requiere, ¿no? Para tener un equipo de alto desempeño, y todo empieza con esa confianza, con esa apertura a la diversidad, a pensar diferente, a ser diferente y ser sobre todo valorado y entendido en esa capacidad, ¿no? Perfecto, ¿les parece si contestamos una más por el tema del tiempo? Por mí Nos estamos dice, bien. Por mí no perfecto, hay nos problema. dicen, ¿nos pueden dar algunos ejemplos de estrategias que se pueden implementar para adaptarse y contener a las personas neurodivergentes trabajando con nosotros? Em, bueno, de mi parte lo que podría decir con estrategias es que para poder trabajar con personal neurodivergente hay que capacitarse, ¿verdad? No es una temática que se pueda abordar de la noche a la mañana. Como bien les comentábamos anteriormente, hay que pasar por ciertas etapas para saber si en la organización estamos listos, sino pasar por una transformación cultural, ¿verdad? Para poder llegar a esa verdadera inclusión de las personas neurodivergentes. Entonces, más allá de estrategias como tal, yo diría que lo que hay que seguir realmente es un proceso, ¿verdad? Un proceso de cambio donde se pase por esa transformación cultural para que la organización realmente esté lista para una inclusión que yo le llamo una inclusión real, que es cuando las personas realmente ingresan a la organización y tienen la posibilidad de crecer, ¿verdad? No solamente quedarse, qué sé yo, en un puesto operativo porque creen que solo para eso puede dar la persona, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios, ¿verdad? De chip requieren todo un proceso a largo plazo que requiere de un acompañamiento, ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría en ese caso es que si quieren empezar en ese proceso, pueden buscar información al respecto, también pueden contactarse con nosotros, ¿verdad? Para guiarles directamente, porque no es un proceso que podamos empezar de la noche a la mañana y que vamos a decir, ok, si lo empezamos hoy, de aquí a un año vamos a lograr ser exitosos. Si no tenemos ningún acompañamiento al respecto, porque se vuelve muy complicado, ¿verdad? La temática de neurodiversidad es muy compleja de trabajar cuando lo hacemos desde una perspectiva donde no tenemos el acompañamiento de alguien que conozca la temática a profundidad. Lo que agregaría a lo que dijo Peter es que también es muy importante, y antes que todo, tener la intención de hacerlo, ¿no? De no rechazar y no criticar, no juzgar, no medir, no evaluar eso, sino más bien sentarse en la posición de cómo yo puedo apoyar a las personas, cómo yo las puedo entender, las voy a escuchar, pero desde una empatía genuina, y ahí es donde esa labor de contención empieza. Después, como dijo Peter, pues obviamente hay que construir todos los programas, las estrategias, las estructuras requeridas para así hacerlo, pero en el momento en que las personas se sienten escuchadas, todo empieza a cambiar. Y ahí es donde este proceso de contención, de retención, de potenciación del talento empieza. Gracias. Y bueno, si quieren nos queda una única más, entonces aprovechamos. Nos dice, bueno, agradecerle a Miriam que felicita por el programa y además nos consulta que le gustaría conocer ejemplos de actividades o proyectos que este centro realiza, en qué trabajan los chicos que pertenecen al centro. Dale, Peter. Gracias, mi estimado. Bueno, en este caso, las chicas y los chicos del centro tienen distintos backgrounds,
¿verdad? Profesionales. Tenemos chicos que están trabajando en la parte legal, chicos que trabajan en la parte de tecnología, tenemos chicas y chicos más del área de recursos humanos que se insertan en diferentes tipos de proyectos, sobre todo a nivel administrativo. Entonces, es muy, muy variado. La verdad, el grupo que tenemos actualmente nos permite trabajar en muy diversos proyectos, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las ventajas más grandes que hemos tenido, porque en estos como no nos hemos limitado, ¿verdad? Que los chicos y las chicas ingresen con un mismo tipo de perfil todos, nos ha permitido apoyar distintos proyectos a nivel de la firma, entonces nos ha dado herramientas para que ellos y ellas crezcan montones y puedan desempeñarse y desarrollarse a largo plazo. Creo que eso es una de las ventajas más bonitas que hemos tenido y que nos ha permitido crecer como centro, ¿verdad? Que tenemos diferentes backgrounds profesionales de las chicas y los chicos. Mi estimado, estás en mute por aquello. Perdón, a mí me gustaría darles un ejemplo un poco más concreto. Como ustedes saben, en la firma tenemos varias líneas de servicio, una de ellas es consultoría, y teníamos un caso donde teníamos que desarrollar un complejo algoritmo para calcular o conectar la demanda con la planeación. Y uno de los chicos que trabaja con nosotros, que es matemático, y se dedicó justamente a desarrollar el algoritmo que resolvía el problema que el cliente tenía. Este caso fue más del lado de las matemáticas, pero realmente logró crear algo que le da valor al cliente resolviéndole un problema donde no podía conectar su demanda con su planeación sin necesidad de un software especial. Fue algo expresamente desarrollado para el cliente que hoy en día está en producción y que está dando los resultados y el valor que el cliente espera. Muchas gracias. Y antes de finalizar, nada más queríamos aprovechar para leerles un testimonio que nos dejan en los comentarios. Dice, yo hasta hace unas semanas trabajaba en una organización donde estuve mucho tiempo y no fue hasta las últimas 2 semanas que comenté que tenía TDAH, que les comento es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Al parecer podían notar que me hiperconcentraba y encontraron el sentido a por qué yo tengo ciertas estrategias para poder organizarme y avanzar con mis actividades diarias, como no dejar nada para el final o sin terminar, etc. Comprendí que sin saber o sabiendo, los neurotípicos ponen cara de sorpresa cuando uno tiene formas diferentes de relacionarse o llevar a cabo sus actividades. De hecho, me llegaron a comentar que para ellos yo era un crack, que sabía demasiado y muchas cosas. Y yo en mi mente, cierto, mi TDAH hace que aprenda diferentes cosas aparentemente no relacionadas y que me sirven en mi día a día. Qué bien, gracias por compartir. Y bueno, con esto les agradecemos a todos por acompañarnos. El día de hoy los invitamos también a completar la encuesta de satisfacción que les estará llegando y que les compartiré aquí en los comentarios y comentarnos además qué temas les gustaría que presentáramos en próximos eventos. En nombre de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana les deseamos un excelente día y nuevamente muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, que tengan un buen Gracias. día. Gracias, hasta luego.